taller de competencia ética para maestros que hicimos en la Florida. Bueno, fue una experiencia encantadora. El taller estuvo propuesto en torno a estos dos pilares, ¿no? La competencia y la ética. La competencia la planteamos un poco como un saber hacer construir algo en el mundo. Y si lo asociamos al otro término, que es ética, lo asociamos a un saber hacer reconocimiento de personas entre personas. Esto es un poco lo que planteamos con las personas que asistieron a este taller. ¿Cómo hacemos los educadores cuando vamos a las aulas para no vernos a nosotros mismos tanto con la metáfora del transmisor, de los contenidos que hemos construido durante miles de años de cultura, sino con la metáfora del conversador, del comunicador? ¿Qué pasaría si fuéramos a las aulas a saber hacer, ser competentes, habilidades de comunicación para reconocernos como personas entre personas? Este fue un poco el planteamiento inicial del taller, con una base o una reflexión, una narración, si quieres, antropológica que está rodeando, envolviendo todo esto. Si las personas somos animales que estamos obligados por el código genético a tener que construir interpretaciones del mundo, ¿cómo se hace esto en la conversación, en las redes de relaciones que formamos en ese tupido tejido que llamamos sociedad? Bueno, pues al fin y al cabo un educador, un maestro, desde este punto de vista es un constructor del sentido del mundo. Pero no solo un constructor de su sentido del mundo, sino que alguien que invita, que facilita, que provoca, que la comunidad de investigadores narradores tengan su propia capacidad para tener su relato del mundo. Y en este sentido planteamos que era la competencia ética, partiendo de dos ideas fundamentales. ¿Qué pasaría si lo que acontece en el aula lo viéramos como una interacción comunicativa, es decir, como un juego simbólico? ¿Y qué pasaría si esa interacción comunicativa, ese juego simbólico, lo construyéramos con una finalidad, con un sentido? ¿Cuál? El que esa propia comunidad de investigadores tenga la capacidad de construir su interpretación del mundo. Bueno, esto es un poco la idea general que estuvimos trabajando. I don't understand nothing more at all. Lo que hicimos es, lo que te acabo de contar, ponerlo en práctica, es decir, nos pusimos a jugar. Si la idea principal o el aspecto en el que se desenvuelve todo esto es en el paisaje de la interacción entre personas, en juegos simbólicos con los que interpretamos el mundo, y el profesor o el maestro es el facilitador de esta interacción en el aula, pues para hacer esto hay que hacerlo. Es una habilidad, es una competencia. No hay solo que decirlo, que también es un saber hacer metanarrativo, sino que hay que interactuar. Nos pusimos a jugar, jugamos a conocernos y a analizar el proceso de comunicación a través de diferentes juegos donde aparecía la afectividad, la emotividad. Cuando uno llega al aula a poner en juego a los alumnos, puede presentarse, hola, buenos días, soy Fernando de tal, y estas son las normas de convivencia, o puede ponerse a jugar y a partir del propio juego, que el propio grupo descubra la interacción del juego que estamos proponiendo. Con lo cual, lo que hemos aprendido nada más empezar a jugar es que es interesante, para que podamos interaccionar, que haya una persona que esté aquí, para que los demás a ver si nos enteramos. En la comunicación en el aula hay muchos factores que la distorsionan. Igual no me interesa sería lo que me están contando, igual me duele la cabeza, igual tengo un problema, igual es que no comprendo, igual es que el que está hablando lo hace muy mal. Todos esos factores intervienen. Pero desde luego, si hay más de una persona que está interviniendo, el aula no funciona. Así que, para ir a trabajar al aula de una manera alternativa, generando algo que podemos llamar metodología CIN, C-I-N, metodología de comunidad de investigadores narradores, parece ser que es interesante que utilicemos un procedimiento tan sencillo como que todos podemos intervenir, basta con que lo haga uno a la vez, no dos o tres. Y eso lo hemos descubierto aquí. Claro que hemos descubierto más cosas, ¿verdad? Había personas que se afanaban por llegar al lugar, incluso algunas, digamos que con cierto ejercicio de codos para que no llegaran otros, teníamos prisa por ocupar el lugar, no queríamos estar aquí, con lo cual ya hemos visto que incluso para nosotros, que somos adultos con una gran formación, no somos niños de primaria, que es vuestro nivel, ¿no?, de formación, y se supone que puede ser el nivel de que desarrolléis vuestra actividad profesional. Y ahí estuvimos vivenciando que lo básico en cualquier asignatura, en cualquier vínculo entre personas, en cualquier relación educativa,
es la inteligencia emocional. Acoger a las personas, generar confianza para generar comunidad. A partir de ahí dimos los siguientes pasos, que es, a través de la sorpresa, generar el deseo de querer conversar, buscar, investigar, para, en el siguiente paso, querer crear una interpretación del mundo a través de la situación que hemos planteado. Luego, por decirlo de una manera un poco estructurada, uno fue situación de juego. En esa situación de juego sorprendimos a las personas a la vez que las acogíamos y lo que hicimos fue una metanarración. Vimos cómo siempre que vamos a las aulas educamos en grupo y por lo tanto lo más importante para generar una comunidad de investigadores, una interacción comunicativa entre iguales, es el deseo de cuidar y de ser cuidado por los demás. Y una vez que eso se cultiva y se mantiene a lo largo de toda la experiencia de la comunidad de investigadores, vamos implementando y sumando otras cosas. ¿Qué sumamos? El deseo de buscar, de investigar. ¿Y cómo? A través de la narración, que no tiene por qué ser solo verbal. Puede ser una narración pictográfica, puede ser a través del cine, puede ser a través de miles de maneras de expresión. En nuestro caso jugamos a juegos como ¿quiénes son tus vecinos? ¿Me quieres? Si nosotros vamos a ir a intentar saber hacer competencia, relaciones y vínculos entre personas, si nosotros vamos a ir a esto, hay una cosa que creo que no podemos desconocer. O por lo menos sería interesante que empezáramos a plantearnos esto. Si yo quiero hacer del aula algo diferente a lo que es una clase tradicional, donde la afectividad está reducida a mínimos, y quiero que el aula sea, por ejemplo, una comunidad de investigadores que vamos a interaccionar y a construir los intereses, proyectos, valores, conocimientos en común, si no parto de cuidar, de acoger, de proteger a cada uno de los individuos, si no parto de que lo más importante es, porque solemos decir desde hace 20 años, la inteligencia emocional, tengo un problema. Porque que no lo consideren no quiere decir que eso no esté interactuando. Y la prueba está en que personas tan mayores, tan formadas, y que tenemos, se supone, tanto equilibrio emocional como los que estamos aquí, inmediatamente nos reímos cuando aparece una palabra tan sencilla como si me quieres. Bueno, esta es una manera, como otra cualquiera, de iniciar un curso escolar. Aprendemos los nombres, que se supone que no lo sabemos, interaccionamos, contactamos y vamos observando cómo nos comportamos y vamos generando una situación en la que lo importante y lo que hace construir el conocimiento y lo que yo quiero trabajar en el aula es la situación en la que pongo a los alumnos. Así que si os parece, os voy a poner en una tercera situación. Un tercer punto. ¿Sí? ¿Me dais el beneficio de la duda? Y a partir de ahí hicimos una interacción muy curiosa que nos llevó a la metanarratividad. Bueno, aclaro que cuando digo metanarratividad es como si hablara de metacognición. Pero en mi caso intento que en vez de hablar de lo cognitivo y de lo metacognitivo, que es digamos un lenguaje epistemológico, hablemos de lo narrativo y lo metanarrativo, que es un lenguaje no epistemológico, ¿no? De racionalidad narrativa. Bueno, pues como te decía, lo que hicimos a partir de estos juegos es ver qué tipo de interacciones o de estilos de comunicación o de estilos de juego entre alumnos favorecen una manera de ser persona, unas redes de relaciones en sociedad y un modelo educativo u otro. Así que jugamos a un juego que se llama Jaime dice, que consiste en algo tan sencillo como que alguien da órdenes diciendo que Jaime dice hacer lo que sea. Ese alguien es el que dirige la clase, es el modelo del profesor tradicional. Y fuimos muy duros en esto. Pedimos a los participantes en el taller que hicieran cosas sin reírse, sin tocarse, sin hablarse. Les despersonalizamos. Y te puedo asegurar que la mayoría lo cumplió, y lo cumplió muy bien. A partir de ahí planteamos una reflexión que enlaza con una idea de Stenhouse al respecto de qué tiene que hacer un profesor para ser un buen investigador en el aula, para hacer investigación de acción. Y esta idea es que igual lo primero que tiene que hacer es enseñar a los alumnos que él no es el que tiene la razón, porque el principal problema de la educación, para transformarla en algo que sea un proceso de indagación entre todos los que formamos parte de esa comunidad educativa, es que hemos acostumbrado a los alumnos a que el profesor siempre tiene la razón. Fíjate que en contra de lo que se suele decir en los últimos años, que tenemos un grave problema de disciplina en las aulas, esta perspectiva nos llama la atención sobre algo diferente. Igual el problema no es ir a las aulas a que te escuchen, a que estén disciplinados, sino todo lo contrario, conseguir ir a las aulas para que quieran participar,
reconstruir, reescribir la narración de la historia de nuestra cultura, que es lo que tú desde tu área de trabajo, matemáticas, filosofía, física, educación física, música, la que sea, intentas intercomunicar con ellos. Pues bien, a partir de esta idea de que el profesor igual no es el que tiene que tener la razón, y enlazando con un hermoso verso de Borges que habla de él que prefiere que los otros tengan razón, planteamos en ese mismo juego otra interacción donde en vez de decir a los alumnos cállate, no hables, escucha, no te toques, no seas tú, aprende lo que yo te estoy transmitiendo, jugábamos de otra manera, que era tócate, ríe, habla, interactúa, escucha, contesta, dialoga, vive, disfruta, aprende, investiga. El estilo de comunicación es lo que hace que la historia de nuestra cultura se construya de una manera o de otra, se reconstruya de una manera o de otra. En el modelo tradicional, donde el profesor es el transmisor, como si fuera posible lo que Dewey llamaba el milagro del ladrillo epistemológico, tengo los contenidos y lo transmito a otras mentes. Bueno, en la metodología tradicional se funciona así, como si fuera posible que yo fuera al aula a que me escucharan. Los alumnos copian, repiten, imitan y sacan estupendas notas con su memoria idética que refleja lo que yo les estoy transmitiendo, que a su vez me lo han transmitido, y así en un proceso de reproducción de intereses, proyectos, valores y sentimientos que intenta que la sociedad tal como está se mantenga. Es cierto que toda la sociedad necesita esto, los profesores somos transmisores de lo que hemos construido, pero en el modelo no tradicional de la comunidad de investigadores narradores hacemos algo más que transmitir, o mejor dicho, no me he expresado bien, no es que hagamos algo más, es que consideramos que transmitir es algo que ocurre mutuamente, que ocurre en una interacción. Así que consideramos que nuestra tradición occidental, aludiendo un poco a esta metáfora de la globalización que está tan de moda en los últimos años, lo que queremos mantener, sostener y mejorar es que construyamos sociedades abiertas y calientes, en el sentido en que decía Levi-Strauss que una sociedad caliente es donde los individuos interactúan y la transforman, la mueven, no una fría que está estancada. Claro que queremos transmitir lo que hemos construido, pero no para mantenerlo tal cual, sino para cambiarlo, mejorarlo en la medida de lo posible. Esta idea de transformación requiere educar para la incertidumbre, para la investigación, para el deseo, la voluntad de aprender. Mientras que la primera se basta con educar para repetir, copiar e imitar. Tú no puedes ir al aula a pedirle a un alumno, o no puedes pedirle a un profesor que vaya al aula a pedirle a un alumno que investigue, que él no lo haga. Si tú vas al aula a decir somos personitas que reconstruimos el mundo en el que vivimos y por lo tanto tenemos que comprenderlo, interpretarlo y tener la capacidad de crear alternativas que consideremos que nos van a servir para mejorar nuestras relaciones en las asociaciones humanas, tienes que ir a entrenar eso. Por eso la competencia ética del profesor, el taller que hemos hecho en la Florida se refería al maestro, que trabaja en infantil o en primaria, pero lo podíamos extender a secundaria, universidad, trabajo con la tercera edad, trabajo con sectores de población marginados, trabajo en la cárcel, es igual. Cualquier interacción educativa en cualquier entorno de convivencia entre personas se puede interpretar de esta manera. ¿Qué pasaría si los educadores fuéramos a las aulas a transformarlas, transformándonos a nosotros mismos en comunidades de investigadores, narradores? No donde tú vas a hacer un juego para que la gente se divierta, para generar simplemente un escenario de representación donde tú estás fuera, sino que el propio juego es donde tú estás intentando hacer esa cosa tan complicada de conseguir que interacciones las mentes de tus alumnos con la tuya y con la historia de la cultura que tú tienes que enseñar. En este modo alternativo de educar, en su versión más potente, no hay libro de texto. Se construye y se trabaja en el aula. Por lo tanto, lo que ahora recojáis en vuestro cuaderno es lo que ha existido y lo demás casi que ya desaparece. Hay estrategias para que no desaparezca. Hacer un cuaderno de aula compartido, donde yo voy intercambiando, cada día lo hace un alumno, ¿de acuerdo? Y cada vez que se inicia una nueva sesión, por ejemplo nosotros cuando nos veamos el próximo día, alguien de los que habéis estado aquí nos recordará qué hicimos, cómo lo hicimos y lo más importante, para qué lo hicimos. ¿De acuerdo? Bueno, eso es un poco lo que estuvimos intentando hacer ahí. Y a partir de este segundo paso, el primero fue el juego simbólico, la interacción. El segundo fue la metanarratividad, analizar los procesos de comunicación, la afectividad que había ahí
y los diferentes estilos de comunicación con los que vamos al aula, el tercer paso fue reflexionar un poco en profundidad. ¿Qué narración está sosteniendo esta manera de relacionarnos? ¿Qué manera de interpretarnos como personas? Así que trabajamos con textos sobre el juego para cuestionar si no será que cualquier tipo de experiencia entre personas se puede interpretar como un juego, como una interacción simbólica, y que en este sentido profundo es como los profesores somos jugadores que vamos al aula a intentar que los alumnos jueguen la construcción del sentido del mundo. Bueno, un poco algo así es lo que intentamos. Then I escaped.